Hola a todos, muy bienvenidos a este espacio que transmitimos desde el Instituto IAC y organizado junto con el Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados Vertebral. Un espacio que se ha pensado para discutir en torno a la educación superior técnico profesional en modalidad online, acceso con calidad. Esto se genera a propósito de la reciente publicación del estudio de caracterización de la matrícula de educación superior TP Online, realizado por un periodo de casi 2 años por el Consejo de Rectores Vertebral, en el cual buscamos aportar información respecto de los estudiantes que en gran número están accediendo en los últimos años a esta modalidad y en donde buscamos aportar antecedentes, evidencia y derribar algunos mitos, ¿verdad?, que han rodeado el surgimiento de esta modalidad que ya está sumando más de 180.000 estudiantes en el sistema de educación superior de nuestro país. Para hablar sobre esta materia y sobre todo en el foco que tiene este trabajo, que son los estudiantes, ¿verdad? Contamos con 3 rectores socios de Vertebral, 3 instituciones que mucho tienen que decir sobre el avance de la educación TP online y que partiendo, ¿cierto?, por las damas, ¿cierto? Estamos con la rectora de IPP, Mónica Bersini, el rector de AIEP, don Cristian Haberle, y el dueño de casa, el rector Álvaro Fuenzalía de IAC. Y entrando directamente en materia, tenemos que decir que la educación superior TP Online dejó de ser una alternativa y ya una opción consolidada, ¿verdad?, por muchos de los estudiantes actualmente integrantes del sistema y con foco en la educación TP. Pero el desafío actualmente cambió, ha modificado y se ha vuelto más complejo. Tiene que ver con ofrecer más y mejores servicios a los estudiantes, mayor acompañamiento docente e ir haciendo un seguimiento de las trayectorias de sus egresados para ir consolidando los avances y cambios que la modalidad hoy nos presenta. Entonces, en el primer de 3 bloques que vamos a realizar, vamos a hablar sobre el estudiante, el foco del trabajo de nuestras instituciones, y en ese sentido partamos con el rector Fuenzalía preguntándole, rector, ¿cómo definiríamos hoy al estudiante online en Chile, especialmente en la educación TP, y por qué muchas veces se plantea como un error concebir a toda esta matrícula como nativos digitales o con habilidades que traen ya de antemano a las instituciones y que no merecen un mayor desarrollo por parte de las instituciones? Gracias, Juan Claudio, y aprovecho como dueño de casa también de saludar a nosotros. Solo aquí tenemos más de 60.000 estudiantes online representados en esta mesa. Y es muy pertinente la pregunta porque si yo lo defino al estudiante online, primero diría que es un estudiante que tiene mucho coraje. Es un estudiante que tiene mucho coraje porque lo vimos en el estudio de caracterización que hicimos en Vertebral, es un adulto trabajador. Un adulto trabajador que además en muchos casos tiene responsabilidades de cuidado y el mantenimiento de su familia. Por lo tanto, yo quisiera caracterizarlo con esa palabra. Tienen coraje. Porque buscan transformar sus vidas a través de la educación, lo que no es fácil. Porque cualquier persona adulta que toma la decisión de estudiar, luego de tomar la decisión de estudiar, dice quiero dejar esto. Por lo tanto, yo me saco el sombrero por ello, porque es transformar sus vidas y poder generar impacto no solamente en sus puestos de trabajo, sino en sus realidades. Porque son ellos los responsables del crecimiento de la modalidad. No es responsabilidad de IPP, de AIEP, el crecimiento de la modalidad online en Chile. Es porque la modalidad online ha ido a buscar un estudiante al cual no se estaba accediendo. No lo estamos yendo a buscar las instituciones de educación superior. Que es este adulto trabajador que por lo demás en muchos casos es un estudiante postergado. Se postergó por el estudio presencial de sus hijos, se postergó incluso por el estudio presencial de sus nietos. Por lo tanto, es alguien que merece mucho respeto y que tenemos que entenderlo muy bien las instituciones de educación superior que estamos en la modalidad online para poder prestar un servicio de calidad dadas sus características, sus condiciones. Y primero desmitificar, porque claro, pareciera muchas veces que la educación online es una educación tecnológica. Y eso no es cierto. El estudiante que nosotros tenemos no es un estudiante nativo digital. De hecho, en el caso de IAC, y también está dentro del estudio, pero en particular en nuestra institución, más del 30% de nuestros estudiantes tiene sobre 40 años y el 10% sobre 50. Por lo tanto, el hecho de que un estudiante quiera transformar su vida a través de la educación lo permite también estar abierto a aprendizajes que no conocía, como los aprendizajes tecnológicos. Por lo tanto, es responsabilidad de las instituciones de educación superior generar buenos procesos de inducción
para que el estudiante pueda adoptar la modalidad y por sobre todas las cosas pueda desarrollar lo que está declarado dentro de su plan de estudio. Estos estudiantes buscan cosas muy concretas. Lo que buscan es movilidad social, reconversión laboral y oportunidades que se puedan concretar en las mejoras de su vida. Y eso es lo que nosotros nos estamos enfrentando. Por lo tanto, la tecnología finalmente es solamente un medio. Es un medio que cualquier persona que está siendo acompañada, que es algo muy propio de la modalidad, puede desarrollar. Siempre y cuando esté en el diseño de esa experiencia, enseñanza, aprendizaje, que la persona está al centro. Y aquí hay algo importante. El estudiante online no necesita menos exigencias. De hecho, no las va a tener, porque la modalidad online es muy difícil. Enfrenta no solamente las dificultades del programa, sino también muchas veces la difícil trampa de la soledad que está en lo online. Que sabemos, y va a ser parte de esta conversación, cómo se enfrenta para que el diseño pedagógico propio de nuestra modalidad impacte y conecte con la realidad de estos adultos que son trabajadores. Ahí, Cristian, quizás en el caso de AIEP nos podrían comentar también cómo lo han visto, además una institución que combina ciertas modalidades con una flexibilidad importante, cómo han cambiado diseño o estructurado los planes y los programas para esta nueva realidad de estudiantes con un rango etario bastante alargado, ¿cierto? Y poder ofrecer el mejor servicio desde AIEP. ¿Cómo lo han visto ustedes? Nosotros en AIEP tenemos presencia nacional, 25 sedes, de las cuales aproximadamente un tercio de nuestros estudiantes son online. Entonces tenemos de primera mano los perfiles distintos que se ven cuando tenemos que acompañar a los estudiantes en su proyecto personal a lo largo del estudio. Y realmente lo que vemos, como bien mencionaba Álvaro, es un estudiante absolutamente comprometido en una modalidad que requiere ciertos niveles de autorregulación, de disciplina para poder avanzar. Y lo que buscamos es asegurarnos que en el diseño curricular tenga la flexibilidad necesaria para que el estudiante pueda avanzar a su ritmo, entendiendo que también tiene que balancear responsabilidades personales, ya sea del trabajo o familiares, y entregarle el control, entregarle la agencia de la velocidad con la que el estudiante puede avanzar y reconocerlo en sus necesidades, creo que es elemento fundamental para avanzar. Y lo clave en esto es siempre apegado a estándares de calidad que nos aseguren un perfil de egreso homogéneo y las competencias que necesita adquirir el estudiante como parte del proceso educativo. Ahí también es importante lo que hacen las instituciones, no solamente durante o al final, sino al ingreso y antes del ingreso, para entender, ¿verdad?, a los estudiantes que están llegando a su institución. En ese caso, Mónica, desde el caso de IPP, ¿qué esfuerzo han realizado ustedes en caracterizar mejor y entender mejor a los estudiantes al momento de recibirlos para después poder entregar el mejor servicio educativo? Bueno, muchas gracias, Claudio, por la pregunta. Y para poder profundizar en la respuesta, es muy importante entender claramente quién es este estudiante que accede a la educación virtual hoy en Chile. El estudio de caracterización recientemente promovido y difundido nos habla de una radiografía muy clara. Hablamos de un estudiante de un promedio de 38 años de edad. El 78% de ellos trabaja. La gran mayoría trabaja más de 40 horas semanales. Y un dato crítico es que al menos el 21% de estos estudiantes abandonó el sistema educativo formal y tradicional hace al menos 12 años. Entonces, estamos hablando de un estudiante con mucho coraje, trabajador, que vuelve al aula o vuelve a estudiar con miedos, con poco tiempo. Entonces, en IPP entendimos que el rol docente no podía ser el simple transmisor de un conocimiento. Entonces, hemos fraccionado el rol tradicional docente para crear una red especializada de contención en términos del rol docente actual. Aquí, esta red está primero y coronada por el rol del coach,
que es quien recibe a este estudiante y no le dicta materia. El rol del coach es enseñar a ser un estudiante virtual. ¿Por qué? Porque sabemos que estas competencias, a veces la brecha digital de que recién mencionaban los rectores, podría convertirse en una barrera de entrada. Entonces, ¿qué buscamos a través de este coach que enseña a ser un estudiante virtual? A derribar esa barrera de entrada. El coach es además quien me brinda esta hoja de ruta y este mapa para poder entrar en este nuevo mundo, porque otro dato muy importante que todos conocemos, pero que también este informe nos ha revelado, es que nuestros estudiantes son muchas veces primera generación en la educación superior. Luego del coach entra el rol del docente experto. Y aquí también hablamos del 80% al menos trabaja. Entonces ellos no vienen a buscar teoría abstracta, sino que vienen a buscar esa competencia o a desarrollar esa habilidad que pueden implementar mañana en su puesto laboral. En el caso del rol del docente experto en IPP, este rol es impartido por líderes que se encuentran insertos en el mercado laboral y que pueden traer esa realidad de lo que sucede en el mercado laboral al aula permanentemente. Y finalmente, y no menos importante, tenemos el rol del docente tutor y el docente corrector, que lo que busca este rol es esa soledad fría de la pantalla que se rompa a través de una interacción constante. Sabemos que el estudiante tiene poco tiempo y que ese tiempo es muy valioso. Por tanto, poder interactuar permanentemente con su tutor o con su corrector y recibir una retroalimentación a tiempo y oportuna va a permitir que este estudiante pueda desprenderse quizás de esta docencia centrada en el contenido y recibir una docencia centrada en la trayectoria de cada uno de los estudiantes. Y como decía recién Álvaro también, que este estudiante que antes era invisible para este sistema, hoy pueda lograr su titulación. Excelente. Bastante diversidad ahí de temas, ¿cierto? Desde el punto de vista de entender a este estudiante. Uno de los datos que siempre como gremio nos interesa difundir tiene que ver con también la capilaridad territorial que ha logrado la educación superior gracias a la modalidad, ¿cierto? En distintos territorios y con distintas personas que en tiempos pasados más les costaba el acceso, ¿verdad? Relevamos mucho los indicadores de que un gran porcentaje de los estudiantes online son mujeres que tienen obligaciones de cuidado o son cuidadores directamente y no pueden salir de la casa, ¿verdad? Y esta es la única posibilidad. Y que las instituciones lo han podido ir recogiendo de buena forma, de cómo han ido sumándose y pudiendo estudiar. Y ahí viene un tema que nos da paso a la segundo ámbito de discusión hoy, que tiene que ver, una vez que entendemos al estudiante, también debemos desde las instituciones aportar elementos para entender qué vamos a concebir como flexibilidad. Ahí este es un tema muy que nos interesa desarrollar en el ámbito del desarrollo de políticas públicas, por ejemplo. Claro. Que flexibilidad no significa una menor carga regulatoria, ¿cierto? O miradas distintas a las que se toman con otros subsistemas u otras modalidades, sino con entender que este estudiante, ¿verdad?, requiere en esta flexibilidad para sus estudios también ciertas adecuaciones que las instituciones van definiendo cumpliendo los mismos estándares y criterios que el total de las instituciones. Entonces, en ese sentido, y aquí me gustaría partir por Cristian, cuando entendemos esta realidad de los estudiantes y las instituciones realizan sus adaptaciones, ¿cómo cambia la experiencia del estudiante entre estudiar una carrera A en modalidad presencial o semipresencial o 100% online? ¿Qué aporte han realizado ahí? ¿Qué estudios? ¿Qué nos pueden aportar las instituciones desde ese punto de vista? O sea, creo que, como tú mencionas, dada la característica del estudiante, cuando mencionábamos que era un estudiante que está dependiendo de la institución entre los 35 o cercano a 40 años, con responsabilidades, lo fundamental nuevamente es entregarle un poco control por su velocidad y entregarle la flexibilidad para que el estudiante haga el mejor uso de su tiempo y su disponibilidad. Y normalmente lo que uno ve es, en este desarrollo, es
entregarle adicionalmente mecanismos de acompañamiento para asegurar que el estudiante progrese, se sienta correctamente apoyado en el proceso educativo, pero reconociendo su realidad, que básicamente su disponibilidad no necesariamente es estudiantes que están haciendo siguiendo el mismo programa, la misma carrera. Y lo fundamental para nosotros es entregar todas estas flexibilidades que reconozcan desde dónde viene el estudiante, los aprendizajes previos que tiene, las experiencias previas, y llevarlos rápidamente a la aplicación práctica de los conocimientos ya adquiridos que tiene el estudiante. A diferencia que en la educación presencial es un perfil de estudiantes más jóvenes, en muchos casos, en los cuales sus necesidades son distintas y tenemos que asegurar que existe el proceso acorde. Pero, como lo mencionabas, la calidad con la cual acompañamos el proceso y lo que le exigimos es simplemente una adecuación, reconociendo la realidad del estudiante, pero obviamente exigiendo los mismos estándares. ¿Y cómo funciona esto, la flexibilidad, Álvaro, en el caso de IAC con sus estudiantes? Yo creo que primero es un poco lo que hemos estado planteando. Históricamente han surgido estos desafíos de la flexibilidad, ¿cierto? Pero la flexibilidad tiene que surgir no como un hecho de improvisación, sino que con un porqué muy claro. Y ahí yo veo hartos elementos muy importantes de relevar, ¿no? Interesantes de conversar también. Porque en el fondo, en la flexibilidad respondemos a una necesidad de este estudiantado. Y ahí, por ejemplo, todas las vías de reconocimiento de aprendizajes previos son vías que son tremendamente valoradas por el estudiante y nos permiten entregarle una flexibilidad real. Al no construir un itinerario, una ruta formativa rígida, estricta, muy propio de la linealidad o las trayectorias lineales que tenemos desde la educación escolar, sino que en el fondo decirle al estudiante, mira, nosotros reconocemos que tú ya tienes saberes previos. Y no solamente inspiran, sino reales, concretos, que por lo tanto hacen que tu oportunidad de formación esté mucho más ajustada a tus realidades. Y eso es responder de forma oportuna a las características del estudiante. Creo que tenemos mucho por hacer. O sea, tenemos todo el mundo de desarrollo de las microcredenciales, que en el mundo técnico profesional online es una tremenda oportunidad para agilizar estas vías de reconocimiento de aprendizajes previos, que creo que finalmente es una forma de responder desde la educación online a las características reales de nuestro estudiantado. También en la flexibilidad nosotros tenemos que reconocer, lo que comentaba un poco Mónica, nuestros estudiantes tienen grandes brechas de inicio. Y por lo tanto, la formación docente que está en esta conversación también, que hacemos las instituciones que desarrollamos educación online de calidad, junto con la creación de perfiles de ingreso para poder identificar con claridad, no por una mera búsqueda de selección, sino de entender las brechas de ese estudiantado, nos van a permitir desarrollar programas mucho más conectados con el desarrollo de esas personas. Porque no toda la educación online es tecnológica, ni toda la educación online tiene calidad. Sabemos que la virtualización de contenido, que es algo que vivieron todas las instituciones de educación superior en los periodos pandémicos por obligación, lo llevó a virtualizar contenido. Y lo que sí tenemos que decir las instituciones de formación online es que la construcción de programas online requiere un riguroso proceso de construcción, desde la tecnopedagogía, reconocer que un estudiante de ciclos iniciales versus uno de ciclos finales está demandando una experiencia que es distinta. Y si nosotros respondemos con recursos de aprendizaje ajustados a esas características, estamos siendo una mejor institución para ellos. Y ahí también entregamos flexibilidad. En la flexibilidad de reconocer que probablemente en los ciclos iniciales estamos formando más bien las brechas y luego vamos a formar la formación disciplinar, y en esa experiencia que le entregamos vamos a llegar a un estudiante también entusiasmado y desafiado para que desarrolle las competencias, porque finalmente la calidad de la educación online depende de tres cosas principales desde mi punto de vista, lo podemos discutir ahora. Está en el diseño pedagógico, en el acompañamiento y en la pertinencia del programa. Ahí está la clave. Y esa clave siento que las instituciones que representamos y estamos adscritas a Vertebral lo estamos haciendo de una forma súper exitosa. Ese punto es bien interesante, ¿verdad? Porque
el punto de la pertinencia tiene que ver en un vínculo un poco bidireccional, que yo veo más acentuado en las instituciones online, en el sentido de que entendemos a los estudiantes, los distintos perfiles, realidades, pero las instituciones también se van adaptando en relación a esos perfiles en cada una de las áreas en que prestan los programas, en que ofrecen sus programas formativos, ¿verdad? Entonces, ahí se da un tema de que, y el estudio también lo muestra, existe un porcentaje que no es menor de los estudiantes que solo quiere estudiar por una realización personal también. Entonces esto nos mueve un poco en el tablero de nosotros, la educación superior técnico profesional tiene un foco importante, que es indispensable, ¿verdad?, en preparar para el trabajo, todo lo que tiene que ver con el avance de estas personas que ya están trabajando y que hay un número que es cercano al 25% de los estudiantes que quieren progresar dentro de sus propias carreras, ¿verdad? Pero hay otros que quieren tener una realización personal, ¿verdad?, y que conversa mucho con los datos de la matrícula. Entonces, y perdona, te puedo decir una cosa ahí, sí, que está en el estudio y que a nosotros también nos sucede, es que estos estudiantes que están recibiendo una oportunidad de transformar sus vidas a través de la educación de forma ajustada a sus realidades, el resultado final es que sus niveles de satisfacción son muy altos. Y eso está en el estudio. Y eso es muy sorprendente. Porque no solo, o sea, yo quiero reforzar un poco lo que también está en el estudio. Nosotros también nos estudiamos a nivel de satisfacción. Nosotros tuvimos hace muy poco resultados lo hicimos con un externo, con Activa, y ellos hicieron un nuevo instrumento para validar el nivel de satisfacción y sacamos 79 puntos. 79 puntos de NPS es una cifra que el sistema presencial de educación no existe. Eso lo sabemos. Y eso pasa, también está evidenciado por la disposición de los estudiantes de recomendarnos. Hay una mayor disposición de los estudiantes que pasan por nuestros planes de estudio de decirle a sus compañeros de trabajo, esto sí funciona, esto sí tiene resultados. Y eso es muy importante. Es muy importante por la empleabilidad que nosotros tenemos, que es alta. Y también por el impacto que estamos produciendo también en las industrias a las cuales nuestros estudiantes también están haciendo su trabajo en la práctica. Exactamente. Entonces, ahí para ir complementando en el bloque, ¿cómo entienden ustedes en IPP, Mónica, la flexibilidad de las áreas, los trabajadores? Lo mismo, aquí es como aplausos para los vicerrectores académicos, los directores de docencia, ¿verdad?, que están siempre revisando ahí cómo están funcionando los programas. ¿Cómo lo ven ustedes desde IPP? Bueno, muy en línea también con lo que mencionaban los rectores. En IPP entendemos que la flexibilidad no es un beneficio accesorio, sino que es una condición necesaria para este estudiante adulto que trabaja y que quiere volver a insertarse en el mundo educativo para lograr esta movilidad social, para poder lograr su ascenso en el trabajo o lograr su primer puesto formal también en el mercado laboral. El informe habla de esta necesidad de adoptar estos entornos virtuales de aprendizaje con la realidad compleja de nuestros estudiantes en términos de conectividad o en términos de su brecha de acceso. Entonces, en IPP decidimos transformar esta oportunidad en una manera de cómo la institución ofrece hoy el servicio educativo a los estudiantes. La plataforma tiene vías de acceso muy flexibles y adaptativas, con plazos que son acordes a la realidad de este estudiante trabajador. La plataforma es mobile friendly 100%. Entendemos que tenemos estudiantes con problemas de acceso, por ejemplo, en zonas rurales, que acceden solo a través de su celular o su teléfono móvil. Por ende, la flexibilidad es así entendida como un todo en donde podemos darle el acceso al estudiante, pero el acceso real al estudiante. Y por sobre todas las cosas, entendimos que este estudiante no puede sacrificar más su tiempo, o sacrificar más su familia, o sacrificar más su empleo para poder estudiar. Entonces, la academia o el corazón se tuvo que transformar para poder incluir realmente a este estudiante que tiene una realidad y una vida diferente. Entonces, desde ahí concebimos la flexibilidad. Impecable. Teniendo claro ya quiénes son los estudiantes, teniendo claro lo que vamos a entender como flexibilidad, ¿verdad? Que este es un concepto ahí, siempre en la cabeza de Paper está pensando que ahí hay mucho que investigar todavía. Sí. Entremos ahora en lo que el estudiante muchas veces suele ser su contraparte institucional, que es el profesor, ¿verdad? El docente. Que acá es bien interesante en el estudio las distintas iniciativas que han tomado las instituciones, la experiencia comparada es bien interesante también en ese sentido.
Y nos interesa mucho conocerlo en el caso también de las carreras técnico-profesionales con sus particularidades, ¿cierto?, que son tan propias. Entonces, en ese sentido, por una parte del docente y lo segundo, los servicios que el estudio reporta que son un desafío, donde hay un desarrollo bastante diferenciado entre las instituciones. ¿Cómo cambia, Mónica, el rol del docente a través de la modalidad online y, en consecuencia, también el de los servicios de acompañamiento a los estudiantes que son fundamentales, ¿verdad?, desde todo punto de vista? Bueno, es una pregunta bien interesante y profunda, pero aquí quiero detenerme en decir que el rol docente primero se vio exigido ante una pandemia a salir ante la emergencia de la virtualidad. Y entonces, en aquel momento nos encargamos de enseñarle al docente a usar Zoom. Pero hoy, este docente en esta modalidad y con estas características, ya deja de ser un transmisor de conocimiento vía Zoom, sino que se transforma en la persona que acompaña este diseño y este diseño académico o el diseño de la trayectoria estudiantil del estudiante. Entonces, ¿qué hicimos en IPP? Trabajamos fuertemente en el rol docente y en cómo formar a ellos para que pudieran hacer lo que mejor saben hacer. La preparación de nuestros docentes se basa en tres pilares fundamentales que también el estudio destaca como estos necesarios para el futuro de nuestro sector. Por un lado, la empatía digital y la presencia virtual. Porque un docente puede saber mucho de su área de conocimiento, de su materia, pero si no logra esa presencia virtual, esa conexión con el estudiante se va. Y ahí viene el problema de la deserción y demás. Entonces, en el rol docente lo que hacemos es un especial foco en aquellas habilidades, por ejemplo, de comunicación efectiva, sincrónica y asincrónica, en cómo gestionar la motivación en entornos de virtualidad. Y hemos puesto mucho foco en todas aquellas herramientas que el docente puede adquirir en su propia formación para luego hacer que este camino y este mundo nuevo que explora un estudiante en nuestra modalidad pueda ser fructífero. Por otro lado, hemos trabajado fuertemente en la gestión del aprendizaje basada en datos. Y ahí recién tocamos un tema que me parece súper relevante. Nuestros coaches y tutores y el cuerpo docente en general ha sido capacitado para poder detectar estas alertas tempranas que nos hablan de una posible dificultad y para poder actuar con analítica educativa y poder tener una intervención muy justa y pertinente. Entonces, si nos damos cuenta de que un estudiante está teniendo problemas con una determinada competencia, el docente debe actuar quirúrgicamente para acompañar ese proceso de aprendizaje y evitar quizás la redundancia académica de te voy a enseñar todo, porque quizás, como decía Álvaro, ya tiene mucho aprendizaje previo, ya adquirió mucha experiencia, entonces no necesita aprender todo, sino esta parte que decía quirúrgicamente lo que necesita. Y por otro lado, trabajamos mucho en el vínculo con la industria. Este es el tercer pilar de estos fundamentales que hablábamos, porque, bueno, el estudio dice la modalidad o la educación técnico superior profesional en Chile debe ser pertinente. Claro, el 80% de nuestros estudiantes está trabajando y la manera de hacer que esto sea realmente un círculo virtuoso la encontramos con este rol del experto que se encuentra inserto en el mercado laboral, por ende va adquiriendo las necesidades del mercado en tiempo real. Y que por otro lado lo trabajamos también con lo que llamamos co-creación de contenidos, de carreras, de asignaturas, con empresas que sean fuertes empleadoras hoy en el mercado. No sé, AWS, por ejemplo, Google, Meta, Microsoft. Entonces, es un docente que a nosotros nos permite saber que se mantiene permanentemente actualizado y que puede brindar estas herramientas pertinentes y actualizadas para que el estudiante elija quedarse, lo disfrute y tenga niveles de satisfacción y de recomendación muy altos. Y se ve algo bien interesante ahí también que pasa con estos docentes que van adquiriendo también nuevas habilidades. Claro. Que el docente presencial, los que venimos de carreras más tradicionales, ¿verdad? No cambia mucho en los tiempos. Acá estamos viendo docentes súper creativos, ¿verdad?
que son capaces de inspirar con un desafío mayor que a través de la pantalla a una nueva generación de estudiantes. Entonces, ahí también, Cristian, ¿cómo lo han visto ustedes de ayer, los cambios que han tenido, los avances con los docentes y con los servicios también a los estudiantes? Creo que lo fundamental, especialmente ahora con el avance de la tecnología, es dotar a los docentes de las herramientas necesarias, tanto desde el punto de vista metodológico y con formación específica a la modalidad, como también asegurarnos que tengan las capacidades tecnológicas para explotar las posibilidades que existen. Ayer tenemos a lo largo de la institución, en nuestra presencia nacional, tanto online como presencial, docentes que se enfocan en desarrollar innovación junto a sus estudiantes, que es una parte de nuestro sello, y ese trabajo, en cierto modo, les entregamos las herramientas o los recursos necesarios para asegurar que ese perfeccionamiento y cómo aplicar esas metodologías lo puedan hacer a lo largo de toda nuestra presencia, y también asegurando, obviamente, con una participación activa de todos nuestros estudiantes. Entonces, ese proceso de asegurarnos que la formación sea relevante, entregue las competencias necesarias y asegurarnos que todos los docentes en la modalidad online lo tengan, creo que una pieza fundamental para asegurar que los logros se obtengan. Uh-huh. Yo quisiera tomar de Cristian, porque pasa que nosotros estudiamos dónde se vive la percepción del estudiante del servicio educativo que nosotros estamos prestando. Y están dos elementos: en el docente y en los recursos académicos, en los materiales que estamos entregando. Y esto es muy relevante porque nosotros la semana pasada tuvimos una titulación, 840 estudiantes titulamos el jueves de la semana pasada. Un saludo a todos ellos. Uh-huh. Y en la ceremonia de titulación, el discurso del estudiante destacado de esa generación destaca al docente. Sí. Entonces, pasa que quienes no conocen nuestra modalidad dicen, pero no, eso no va a pasar. El docente no está. El docente está. Sí. Es vital dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, también en la modalidad online. Y por lo tanto, la formación del cuerpo docente es muy importante. La docencia y la presencialidad no es igual a la docencia online. Tiene prácticas distintas que nosotros todos reconocemos. Y genera un valor, que tú lo decías, Mónica, porque finalmente el hecho de tener adultos trabajadores y el acceso que entrega la modalidad online también le permite a docentes que están en el mundo del trabajo ser docentes en nuestra modalidad. Y eso es muy valioso. El 76% de nuestros docentes están conectados con la línea disciplinar sobre la cual están ejerciendo la docencia. Y eso genera mucho valor. Y la formación real del desarrollo de las competencias, como dice Cristian, que sean pertinentes a lo que hoy día está pasando en el mundo del trabajo. Son muchos los saberes que se transmiten a través de esa realidad. Y en ese mundo que hoy día está tan de moda el tema del uso de la inteligencia artificial, los docentes tienen que estar formados en inteligencia artificial. Porque decir que esto no está sucediendo es tapar el sol con un dedo. Y hay ciertas prácticas que nosotros hemos logrado integrar, como el uso de la inteligencia artificial para apoyar al docente en su proceso de retroalimentación. No es que se la haga, es que lo saca de la hoja en blanco. Y eso facilita el proceso de que el docente pueda hacerlo de forma más rápida. Y es también muy pertinente, creo yo, el hecho de que en la docencia online también acceden docentes, por ejemplo, que en la presencialidad, por ejemplo, estarían jubilados. Y yo quiero reconocer a esos docentes, porque son docentes que tienen mucha experiencia en la docencia y se nota. Terminan siendo docentes muy valorados por los estudiantes y además trayendo ciertas prácticas también de sus experiencias laborales previas, que a través de un curso de habilitación docente, que en el caso de IAC es obligatorio, que nadie puede no ser docente si no pasa por ahí, el docente ya puede ejercer este rol de la docencia. Y en el modelo del acompañamiento, que quiero tomar algo que está en una conversación bastante reciente, está todo el tema, no solamente el acompañamiento por el bienestar del estudiante, ¿cierto? Que Mónica explicó muy bien cómo se lo hacen en IPP, ¿cierto? Sino que reconocer que hay que acompañar un poco más allá en el bienestar. Y en ese sentido, en IAC nosotros hemos desarrollado como una realidad de la madurez del proceso de acompañamiento una unidad de apoyo socioafectivo, que en el fondo tienen la capacidad de poder acompañar al estudiante que reconoce, tengo debilidades pedagógicas que me están afectando.
Y en ese acompañamiento somos mucho más oportunos y nuevamente nos conectamos con la realidad de este estudiantado que, como decía Mónica, tiene mucho tiempo también sin haber desarrollado ningún tipo de aprendizaje o algún estudio, ¿no? Ujú, ujú. Antes de cerrar este tema, quiero volver ahí con el tema de la inteligencia artificial, que es súper interesante. Es saludar a quienes nos están viendo. ¿Ah? Se nos había ido, está sumando harta gente. Y también que pueden enviarnos sus preguntas, que están llegando también y están súper interesantes. Las vamos a guardar para el final, ¿ah? Pero la estamos considerando. Ahí, Álvaro tocaba el tema de la inteligencia artificial y ahí es importante valorar el esfuerzo que están haciendo las instituciones TP, que han sido pioneras en varios sentidos. Recordemos que están funcionando iniciativas a nivel de otros gremios de la industria, la SOFOFA, por ejemplo, hablarlo con IA, y aquí yo creo que Álvaro ya lo decía en el caso de IAC, pero por ejemplo también Cristian Ayep tiene ahí unos reconocimientos bien interesantes, unos Gran proyectos que desarrollo. hemos apoyado, ¿cierto? Y que tiene mucho que ver con el acompañamiento tanto no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes, ¿verdad? Con el chatbox y esos proyectos que han desarrollado, ¿cómo lo han evaluado ustedes? No, correcto. Nosotros, o sea, desde el punto de vista de la aplicación de la inteligencia artificial, AYEP fue una de las primeras instituciones que implementó inteligencia artificial como parte de su malla curricular. Adicionalmente, desarrollamos un ayudante virtual para acompañar a los estudiantes durante las asignaturas y poder ayudarlos, pero también incorporamos un ayudante para el docente, que lo que busca justamente es facilitar el trabajo del docente, que se pueda enfocar en lo que hace mayor impacto, que es la interacción con los estudiantes, y ese es un poco el foco. O sea, realmente la tecnología, inteligencia artificial, tiene que estar al servicio del modelo educativo, al servicio de liberar tiempo para hacer interacciones de valor con los estudiantes y permitir, obviamente, en algunos casos, la personalización en la aproximación hacia el estudiante y sus necesidades, que en condiciones normales lo haría inviable como tal. Y ese es el foco que creemos que es la ruta, y creo que es la oportunidad que abre para todas las instituciones la aplicación de la inteligencia artificial. Súper ahí. Mónica, tú, Sí. ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, también ha sido como un proceso bastante parecido en todas las instituciones. Entendimos que la inteligencia artificial llegaba para quedarse y que era además un motor que nos iba a impulsar más rápidamente a lograr los resultados que buscábamos. Hemos pasado un proceso de transformación profunda interno. Todas las personas que hacemos IPP hemos sido capacitadas, entonces todos ocupamos muchas de las herramientas que hoy están disponibles para nuestra labor diaria, para lograr mejores tiempos, mejor personalización, adecuar muchos de los procesos de manera mucho más ágil y rápida. También hemos formado a todos nuestros estudiantes a través de un curso específico de inteligencia artificial que podían aplicar en cualquier ámbito laboral. Por otro lado, y acá voy a pasar el comercial, hemos creado creado 2 carreras en torno a la inteligencia artificial. Una es gestión con IA y la otra es desarrollo y programación con IA. Y también en todos nuestros procesos fuimos incorporándola para poder llegar al estudiante a través de estos tutores virtuales que son súper útiles. Nuestro estudiante está 24/7 conectado. Nosotros no podemos decir estamos hasta las 6 de la tarde porque después no fuimos. El estudiante llega a las 12 de la noche y necesita asistencia, o llega un domingo o un feriado y necesita asistencia. Entonces también hemos trabajado mucho con estos asistentes virtuales que pueden resolver una amplísima gama de preguntas, consultas, con un nivel de asertividad máximo. Y también en mucho en lo que tiene que ver al apoyo del cuerpo docente. Entonces muchas tareas que antes eran estas tareas más operativas y que quizás quitaban mucho tiempo, pudimos ir reduciéndolas de a poco, gradualmente. Siempre hay una supervisión humana, eso es inevitable, pero se puede reducir mucho y poder dedicar todo ese tiempo de calidad a la labor que es la labor rica de la interacción con el estudiante. Súper. Le respondimos a Bárbara Orellana, que preguntaba sobre el impacto de la inteligencia artificial.
en nuestras instituciones. Y ahora vamos bien con el tiempo. Yo quisiera pedirle en un minuto, que esto es como lo clásico de cierre de estos episodios, ¿cuál es el principal desafío que ven ustedes en sus instituciones de cara al avance de la modalidad? Tanto a nivel de carreras, de programas, instituciones, pero también del subsector, ¿verdad? Hay desafíos que son compartidos, que una de las lógicas del estudio que generó esta sinergia entre nuestros socios fue tener un diagnóstico común. Entonces, en un minuto cada uno, ¿cuál reconocerían ustedes que son los principales desafíos para la modalidad online en educación superior TP? Partamos por Álvaro. Como usted diga, señor. Primero yo veo un desafío que tiene que ver con el futuro de la educación online, que no depende solamente de digitalizar contenido ni digitalizar educación, sino que depende de humanizar correctamente el aprendizaje y el aprendizaje online. De manera tal de alguna forma, posicionar el diseño pedagógico del online en el lugar en el que tiene que estar. Que no se compara con la presencialidad, es propio. Es propio y que genera capacidades reales en la transformación de la vida de las personas. Y creo que finalmente un desafío para mí muy importante es que la educación online no va a ser verdaderamente de calidad, sino hasta el punto donde una persona deje de determinar su futuro desde el lugar donde nació, sino que le demos todas las oportunidades para poder llegar donde quiera llegar. Y eso tiene que ver también con la capacidad de darle acceso a muchas personas que aún, a pesar del crecimiento de la modalidad, todavía creen que no pueden acceder a la educación superior como un motor real de transformación de sus trayectorias laborales. Qué lindo. Por mi lado, y también en este marco del que estamos hablando, de este estudio de caracterización y de lo que vivimos cada uno de nosotros en nuestras instituciones diariamente, estamos viviendo en un Chile que quiere progresar sin dejar de trabajar. Y yo creo que desde las instituciones estamos demostrando que cuando la tecnología se humaniza con acompañamiento, la virtualidad deja de ser esa pantalla fría de la que hablábamos, de esa soledad, y se convierte en la mayor forma de inserción y de movilidad social. Entonces, me sumo a lo que dice Álvaro. Creo que si todos entendemos esto, vamos a hacer un Chile mucho más grande y con mucho más progreso para nuestros estudiantes. Muy bonito también, Mónica. Gracias. O sea, secundo totalmente lo que menciona Álvaro y Mónica. Yo creo, para agregar, creo que lo fundamental y tenemos que entender como país, que si vemos hacia dónde está avanzando el mundo, los requerimientos que van a implicar para las personas desde el punto de vista de actualización y de aprendizaje permanente, porque al final de cuentas lo que va a requerir de todas las personas el avance de la tecnología es un proceso de actualización permanente y en algunos casos reconversión. A través de la educación a distancia es el mejor habilitante para poder lograr esa transformación en escala, porque no es viable realmente pedirle a personas con responsabilidades, adultos trabajadores, que detengan sus vidas, sus proyectos personales por una experiencia presencial. Yo creo que el dilema fundamental para el subsistema es cómo logramos seguir avanzando con la velocidad que está avanzando la modalidad, asegurándonos que la calidad sea siempre el norte en todo lo que hacemos, pero construyendo mecanismos que proporcionen flexibilidad, porque cada historia, cada persona, cada adulto trabajador que tiene que encontrar o que está buscando progresar, tiene que encontrar alguna oferta disponible para poderse subir esta transformación y y aportar al desarrollo del país, que creo que es lo que todos buscamos. Totalmente. Excelente. Muy buenos puntos. Ahora, en el minuto que nos queda, tomemos una pregunta para no dejarla sin considerar, pero había una bien interesante acá. Quien quiera tomar el guante. Okay.
Marcelo nos pregunta cómo abordan los casos de deserción y qué acciones realizan para mantener a los estudiantes que estén en estas situaciones. Ok. ¿Voy yo? Voy a volver al estudio. El estudio habla de que una de las principales causas de deserción en nuestra modalidad virtual es hoy la falta de tiempo por una sobrecarga laboral y familiar. Entonces, desde las instituciones, por lo que velamos es por encontrar mecanismos que permitan a estos estudiantes, de alguna manera, poder llevar esta carga extra que va a ser el estudio sin sacrificar ninguna de las otras dos barreras que antes mencionábamos, y que pueda ser como de una manera mucho más amena y dinámica en su vida. Por eso es que, y acá quizás volvemos un poco a lo anterior, pero la flexibilidad en la modalidad, la formación docente, el cuerpo docente, la estructura y toda esta red de apoyo y contención que veníamos hablando, viene a sortear estas barreras que los estudiantes tienen. Estaba omitiendo una que es importante, que es esta barrera territorial o de conectividad que no somos ajenos, y que todos trabajamos para que esto sea mucho más ágil y que las personas puedan acceder también. Entonces, creo que la modalidad en sí misma busca mitigar esos riesgos de deserción de los que sabemos que no estamos exentos con este perfil de este estudiante. Voy yo para que sea usted, señor. La deserción, nosotros tenemos que trabajar mucho. Sabemos que la deserción es un tema muy importante en su sistema online. Y una forma, junto con lo que dice Mónica, para hacer esto de forma más ajustada, es que construyamos recursos en función de las características del estudiante para que el estudiante no le pase una cosa. Para que el estudiante no se aburra. No se aburra y quiera dejar el estudio, ya sea porque lo encuentra muy fácil o muy difícil. Por lo tanto, aquí entra en juego la pertinencia que hablaba Cristian. La pertinencia que nos va a obligar, y esto te lo planteo como un desafío, a una relación distinta con el mundo del trabajo. Porque en el fondo, mientras tengamos una mejor relación con el mundo del trabajo, nosotros vamos a poder construir programas más pertinentes y más ajustados a las características de ese estudiante, y lo van a hallar más interesados, más desafiados para poder ir desarrollándose. Entonces nuestro desafío está ahí, en construir programas cada vez más pertinentes, más desafiantes y más conectados con las realidades del mundo del trabajo, para que el estudiante efectivamente en este resultado final no quiera desertar y el impacto que tenga al egresar sea el que efectivamente está esperando. La bidireccionalidad que hablábamos antes, ¿cierto? De entender al estudiante y también la institución. ¿Y usted, rector, quisiera sumar algo al tema? Yo solamente para agregar, creo que es evidente que la modalidad online requiere un nivel de madurez, de autorregulación, de disciplina de los estudiantes, y sobre eso obviamente la institución nos tenemos que hacer cargo con el acompañamiento que tenemos que realizar. Es importante también un poco proporcionar información clara y transparente a los estudiantes respecto al proceso y al nivel de demanda que van a plantear este proceso. Y asegurarnos que, como mencionaba Álvaro, que los contenidos, cómo están diseñados, sean relevantes y generen claros beneficios frente a la aplicabilidad y la realidad que la persona vive en el día a día. Desde el punto de vista de esta calidad, o podemos hablar de atractivo de los contenidos, junto con acompañamiento adecuado, apalancar la tecnología y información transparente para los estudiantes, es la mejor aproximación para tener un sistema responsable que se haga cargo del fenómeno de la deserción y buscar minimizarlo a lo largo del tiempo. Sí. Totalmente de acuerdo. Nos quedan muchos temas, estamos llegando al final. Tenemos que hacer otro. Parece que una segunda versión. Interesante, porque también en eso que hablábamos recién, la deserción también influye cómo
desafíos que son comunes del sistema también van impactando diferente. El tema de la salud mental, ¿cierto? La presión, existe también convivencia en plataformas online que se entienden de una forma distinta en la aplicación de otros programas, y que bueno, darían por muchas otras conversaciones, pero en lo medular, agradecerles por haber estado acá, agradecerle al dueño casa IAC por este espacio de discusión. Para nosotros como gremio muy valioso, entendiendo que como instituciones que cumplen sus labores a diario, ¿verdad? En los distintos territorios, las distintas áreas, nos estamos dando un tiempo también para distintos espacios que está generando Vertebral. Agradecerle a quienes nos acompañaron, muchos estudiantes, que siempre es una buena noticia, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. a todos. Que estén muy bien. Gracias a todos, que estén bien.